Muy bien. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sumarse, gracias por el tiempo. Sabemos que este ciclo, los viernes a la tarde, puede ser en un horario duro, así que gracias por haberse sumado. La cuarta reunión de este ciclo de Fiscalía y Finanzas. Finanzas y Fiscalidad, no me acuerdo ahora cómo es el nombre. Gracias a la UCEMA y al Club de Finanzas por el espacio para desarrollarlo. Esta vez hablamos de los regímenes de promoción industrial en Argentina, para qué sirven, cómo funcionan. Para hablar de esto, la persona que se me ocurrió como más idónea para hablar del tema, acá está Miguel Giorgio, contador, especialista en tributación y director o gerente de impuestos Gerente en de BGH. impuestos. Gerente de impuestos en BGH. Sobre cómo desarrollaríamos el webinar Miguel va a hacer la exposición, después cerramos con... hay un espacio para preguntas, pero les vamos a pedir si lo pueden o plantéenlas por escrito y las leemos al final, o háganlas al final. En caso de que la quieran hacer, les habilitamos el micrófono, por favor levanten la mano, esto es simplemente para evitar que se superpongan personas hablando. Pero el espacio de preguntas sí lo reservamos para el final. Así que bueno, dicho eso, Miguel, gracias por sumarte, gracias por el tiempo y bueno, te dejamos el espacio. Bárbaro. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Tomás, por la introducción, por la invitación. Y también déjame agradecer bueno, a la gente de la Universidad del SEMA y al Club de Finanzas, ¿no? Bueno, como dijo Tomás, vamos a hablar un poco de regímenes de promoción, particularmente, bueno, el de Tierra del Fuego, el que más conocimiento tengo. Y tengo una presentación, con lo cual voy a pasar a compartirla. Les voy a pedir, Tomás o alguien que me diga si se ve bien cuando, más allá de que ya la probamos, puede pasar. Y ahí está la parte del video. Sí, y ahí ponemos la presentación. Dame un segundo que está un poco lento. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la teoría de los regímenes promocionales en general, ¿no? Los regímenes promocionales están enmarcados dentro de lo que se conoce como incentivos tributarios, ¿sí? Y se definen como medidas fiscales beneficiosas, porque después tenemos desincentivos tributarios, tendientes a modificar el comportamiento de ciertos agentes económicos. Entonces, de esta manera tenemos tres grandes grupos, digamos, de regímenes promocionales. El primero de ellos es los regímenes promocionales sectoriales, ¿sí? Que apuntan a apuntalar justamente determinada industria, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero fomentar la cría del ganado equino. Bueno, la ley de promoción del ganado equino, ¿sí? Después tenemos regímenes promocionales de carácter regional. Esto es, bueno, yo quiero apuntalar una determinada región, una determinada provincia, una determinada zona, como querramos llamarlo, un límite geográfico determinado. Justamente este es el de Tierra del Fuego, pero podemos mencionar, por ejemplo, Brasil tiene la zona franca de Manaos, ¿sí? Que es muy similar a Tierra del Fuego. México tiene la industria de maquila, que está orientada a toda la parte de la frontera norte de México, la parte del desierto, debajo de California, digamos, de Estados Unidos. Donde, bueno, justamente lo que decimos, los regionales apuntan a fomentar determinado territorio. Y después tenemos los regímenes promocionales subjetivos, que ahí lo que tratan de apuntalar es a determinados sujetos, a determinadas personas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el régimen de fomento PYME, ¿sí? Con lo cual, lo que se trata acá de fomentar es que se creen pequeñas empresas, funcionen y, bueno, obtengan ciertos beneficios. Por supuesto, estos tres no son estancos, es decir, existen las distintas combinaciones. Yo puedo querer
acotándolo, digamos, todo lo que uno quiera, puede tener un beneficio para la industria, no sé, voy a decir cualquier cosa, del azúcar en Tucumán para pymes, ¿no? Puedo hacer las distintas combinaciones que quiera, o no es necesario que sea entre los tres, pueden ser dos, ¿sí? Pero bueno, así es como está, o justamente uno solo. Cuando vamos a analizar los regímenes promocionales, los tenemos que analizar desde tres aspectos que están absolutamente interrelacionados entre sí. El primero de ellos, y el que se cae de maduro a la hora de analizarlo, es el aspecto económico, ¿sí? Y acá, bueno, muchos sustentan la existencia de regímenes promocionales para corregir las fallas del mercado en la asignación de ciertos recursos, ¿sí? Pero el análisis más importante, el que siempre se le da mucha cabida en términos económicos, es el análisis del costo-beneficio. Y el costo, medido en gran parte como gasto tributario, ahora vamos a hablar un poquito del gasto tributario, pero también dentro del costo se deben tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un régimen de promoción para fabricar caramelos, tengo que tratar de contabilizar de alguna manera dentro del costo cómo va a impactar este régimen de promoción en la industria de los chupetines, por ejemplo, o en la industria de otras golosinas que sean sustitutos de esta que mencioné caramelos por poner un ejemplo. Y a su vez, o bueno, por ejemplo, si yo estoy poniendo un régimen promocional en determinada provincia, lo que tengo que ver es el costo, cómo me va a quedar afectada la misma industria que está en otra provincia. Cuando hablamos de gasto tributario, ahí sí, el concepto más común es comparar con un determinado benchmark, ¿no? O sea, es decir, tomamos cuánto, por ejemplo, tributaría una empresa que no tenga ningún régimen, comparamos con lo que tributa una que sí tiene este régimen de promoción, y ese es el gasto tributario, es decir, está medido como lo que deja de ingresar al Estado como recursos tributarios, justamente. Ahora vamos a cuestionar un poco si está bien solamente tomarlo así, ya vamos a ver algunas cifras, pero bueno, así es como está medido el gasto tributario a incluirse dentro de la ecuación costo-beneficio. Y los beneficios, justamente, a veces no son del todo medibles, porque rápidamente uno dice, bueno, beneficios económicos que pueda traer esto es la creación de puestos de trabajo, el incremento de otras industrias relacionadas a la industria que yo quiero promover, o de otras zonas relacionadas a la zona que yo quiero promover, o también el aumento de recaudación, porque por ahí, por ejemplo, queremos promocionar una industria que hoy no existe. Entonces, nosotros vamos a medir por un lado el gasto tributario de lo que se deja de recaudar, pero por otro lado hay que contabilizar como un beneficio lo que comienzo a recaudar porque no tengo esa industria hoy en día, ¿sí? Pero bueno, decimos que todo está muy relacionado, porque dentro de los beneficios también lo que tenemos que ver es la parte social, ¿sí? Por ejemplo, la generación de empleo, ¿sí? Analizado desde la parte sociológica y no desde solamente la parte económica. Pero después tenemos, por ejemplo, el régimen de promoción de Manaos está en el medio de la selva amazónica, ¿sí? Donde las temperaturas son muy elevadas y llueve más de la mitad del año. Tierra del Fuego, por el contrario, todos sabrán el clima que tiene de frío casi todo el año. Y después, otro aspecto social es la parte de la urbanización, ¿sí? Si yo quiero, cuando voy a ver un régimen de promoción regional, justamente o uno de los objetivos generalmente es tratar de urbanizar y tratar de sacar de los grandes centros urbanos a la población para poblar otros sectores del país. Y si
El tercer aspecto que tomamos es el aspecto político, ¿no? En muchos casos se habla de la geopolítica, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a mencionar también cuando hablemos de Tierra del Fuego, pero resultó muy importante a la hora de establecer este régimen el conflicto territorial que existía con Chile, ¿sí? Entonces, el objetivo principal fue poblar esa zona para evitar perder ese territorio en manos del país vecino. Y también, bueno, los tratados internacionales que existen, tratando de no vulnerarlos. Por ejemplo, Argentina, todos sabrán, es miembro del Mercosur. En el acuerdo del Mercosur, dentro de las decisiones administrativas que emite el Mercosur, el órgano de gobierno del Mercosur, se dispuso que las únicas dos áreas preferenciales, ¿sí?, de todo el Mercosur son Manaos y Tierra del Fuego. No se permite en ningún otro país miembro una zona con estos beneficios, ¿sí? Bien, ahora sí, si nos enfocamos en Tierra del Fuego, podemos decir que tenemos una especie de luces rojas, amarillas y verdes, poniéndolo como ejemplo un semáforo, ¿no? Y bueno, si vamos a la parte roja, el gasto tributario, como hablábamos antes, ¿no? La parte que deja de recaudar el Estado, medido de esa manera sobre el PBI, representa, esto es según la ley de presupuesto del 2023, la ley vigente, esto representa, el régimen de Tierra del Fuego representa el 0,37% del PBI argentino, siendo el régimen de promoción que mayor incidencia tiene, ¿sí? El que le sigue es el régimen de fomento PYME y es casi la mitad, 0,2% del PBI, ¿sí? Con lo cual, si hablamos en términos de gasto tributario, claramente el régimen de Tierra del Fuego es el más alto. Ahora, tenemos que tomarlo también en comparación con otros países, ¿no? Vamos a ver esto cuando hablemos de Manaos un poco. Y lo que decíamos, ¿no? Si está correctamente medido, porque, por ejemplo, este 0,37 está medido en lo que se deja de tributar en IVA, que se deja de tributar en ganancias, pero no se contabiliza, por ejemplo, sabemos que hacia Tierra del Fuego hay aproximadamente 3.000 kilómetros. Toda la actividad que genera, por ejemplo, en el transporte terrestre de Tierra del Fuego a los grandes centros urbanos. 3.000 kilómetros desde Buenos Aires, perdón, no sé si lo aclaré. Por supuesto, al norte del país, mucho más. Entonces, no se está contabilizando como menor gasto tributario ese impuesto que se genera por esas actividades, ni hablar de las industrias afines. Solo mencioné el transporte, pero hay otras más. Entonces, yo no sé si está correctamente medido, pero bueno, es como se suele medir. Digamos, tampoco es mi idea en esta charla atacar la metodología de determinación de un gasto tributario. Tenemos también como uno de los motivos por los cuales se creó Tierra del Fuego es la creación de la zona franca en Manaos, en Brasil, lo que decíamos anteriormente. Y acá, si volvemos un poquito sobre el gasto tributario, nosotros sabemos que Brasil tiene más o menos 4 veces más nuestro territorio, más o menos 4 veces más nuestra población. Sin embargo, en lo que es gasto tributario por el régimen de promoción de Manaos, más o menos representa un 3% del PBI, es decir, 10 veces más que lo que representa nosotros, ¿no? Entonces, comparándonos, tampoco sería tanto el gasto tributario que genera esto en comparación con Manaos. Bueno, sí, decíamos, Manaos se creó unos años antes que la zona franca o el área aduanera especial de Tierra del Fuego, y es también lo que llevó a crear una zona más o menos con características similares. Como mencionábamos antes, el conflicto territorial con Chile fue uno de los principales motivos para crear beneficios promocionales en la isla y justamente para urbanizarla, ¿no? Fíjense, ahí hay unos datos, son oficiales, son del INDEC. La ley de promoción de Tierra del Fuego, la 19.640,
se creó en el año 72, más allá de que, bueno, en la década del 50 ya se había establecido una zona franca, pero bueno, la que tenemos hoy vigente y con mucho más poder, llamémoslo, es la de 19.640. Se creó en el 72, con lo cual el censo anterior, inmediato anterior, era del año 70, y ahí tenemos que la población en Tierra del Fuego era de 13.000 habitantes, mientras que en el país 23 millones de habitantes. Y luego de la creación, en el año 72, el siguiente censo, estamos hablando de 1980, vemos que la población en Tierra del Fuego se duplicó, ¿sí? Llegando a 27.000 habitantes aproximadamente, mientras que la del país creció solamente un 20% a nivel total, llegando a casi 28 millones de habitantes. Y si tomamos los datos del último censo, más allá de que ya desde la ley de Tierra del Fuego han pasado 50 años, tenemos que en Tierra del Fuego hoy en día hay aproximadamente 190.000 habitantes, mientras que a nivel país estamos en 46 millones de habitantes, con lo cual tenemos una diferencia de un aumento entre 1.300% desde la creación de la ley a un aumento cercano al 100% a nivel total país. Con lo cual, teniendo en cuenta que el requisito, o el objetivo, perdón, de la ley 19.640 fue fomentar y promover la región más austral del país, con el objetivo de satisfacer necesidades geopolíticas, de mantener y alcanzar una efectiva ocupación, creo que se viene logrando, más allá de que, por supuesto, podría crecer mucho más y podría mejorarse en muchas cuestiones. Bien, si entramos para analizar la 19.640 en sí, tenemos que diferenciar tres tipos de territorio dentro del territorio nacional, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, el área franca, ¿sí? La zona franca, por otro lado, un área aduanera especial, y por otro lado, el territorio continental, ¿sí? El área franca, ¿en qué se diferencia? Bueno, el área franca no tiene controles aduaneros, no lo tomemos tan taxativo, sí tiene controles, pero no se somete al típico control aduanero a la mercadería que está allí. No se pagan tributos de importación-exportación, salvo tasas retributivas de servicio, y no existen las medidas de carácter económico. Mientras que en el área aduanera especial existen controles aduaneros, en muchos casos son mucho más rigurosos que en el territorio continental. Se pagan tributos a la importación y exportación con un tope máximo del 75% del valor que tengan estos tributos en el territorio continental, y tienen prohibiciones económicas. Mientras que, bueno, el territorio continental es, digamos, lo que conocemos comúnmente, los que no vivimos en un área aduanera especial, que bueno, tiene los típicos controles aduaneros, se pagan los tributos de importación y hay prohibiciones de carácter económico, ¿sí? Para la importación de ciertos productos. Bueno, la 19.640 lo que hace es establecer un área franca a toda la provincia de Tierra del Fuego. Una aclaración, cuando hablamos de provincia de Tierra del Fuego, debemos mencionar que se llama provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, ¿sí? Ya vamos a entrar también en eso. Mientras que crea para la isla grande de Tierra del Fuego un área aduanera especial, ¿sí? El resto del país es territorio continental, con la excepción de que existen ciertas zonas francas, ¿sí? Pero para hacerlo más sencillo, el resto del país es territorio continental. Ahora bien, muchos que conocen de Tierra del Fuego me van a decir, bueno, pero acá me estás diciendo que el área aduanera especial paga tributos aduaneros, tributos a la importación, y sabemos que en Tierra del Fuego no. Bueno, esto se debe a una decisión del Consejo Común del Mercosur, la decisión 27 de 2010, donde le da la potestad, y de eso se agarra el Estado argentino, para, dentro de áreas aduaneras especiales, o sea, el área aduanera especial de Tierra del Fuego, que como dijimos antes, junto con Manaos son las dos permitidas, liberarlo del pago de tributos
a la importación, al comercio exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que asimila el área aduanera especial a un área franca, pero es un área aduanera especial. Si lo ubicamos geográficamente, acá van a ver todo lo que está pintado, es la provincia de Tierra del Fuego, como decíamos, Antártida, islas del Atlántico Sur. Todo ello está constituido como un área franca, excepto, e incluso una aclaración, las Islas Malvinas también, más allá del conflicto territorial que tenemos y que todos sabemos de soberanía, dentro de la ley argentina, las Islas Malvinas forman parte de la provincia. Como decíamos, si hacemos zoom en la Isla Grande de Tierra del Fuego, esto es el área aduanera especial. Entonces tenemos un área franca para todo el resto y la Isla Grande un área aduanera especial. Hay que aclarar que no, en lo que es área franca no existe actividad comercial hoy en día, ¿sí? Solo está en el área aduanera especial, la actividad comercial. Bueno, habiendo hecho esta separación geográfica, un poco de la ley 19.640, tenemos que mencionar la división conceptual, porque no está escrito en ningún lado, no está en ninguna norma ni nada, de lo que es el régimen de promoción del subrégimen industrial de promoción que existe en Tierra del Fuego. Y también, para hacerlo un poco más gráfico, todo lo que ocurre dentro de la Isla Grande de Tierra del Fuego está dentro del régimen de promoción, mientras que las operaciones que se generan en la isla, pero luego tienen sus efectos en el resto del territorio continental, más específicamente lo que es la producción de bienes en la isla que luego son vendidos al territorio continental, es lo que se ha dado en llamar el subrégimen industrial. ¿Sí? Se ha dado a llamar, repito, esto no lo van a encontrar escrito en ninguna norma porque no existe, no está así, pero en la jerga y en la doctrina se lo conoce como subrégimen industrial. Bien, y si vamos a la parte más, de la parte de los incentivos tributarios del régimen, debemos mencionar que a los sujetos a los que le aplica el régimen no hay ninguna limitación, ¿sí? No se combina esto que decíamos, la parte subjetiva, abarca todo, personas de existencia visible, sucesiones indivisas y personas de existencia ideal. Perdón. La ley dispone una exención de todo impuesto nacional, ¿sí? Lo escribe así, excepto, y ahí dice, tributos con afectación específica en más de un 50%. ¿Sí? Me quedó mal, perdón, ahí estoy dando cuenta, me quedó mal. La afectación específica tiene que ser mayor a un 50%. No se eximen las tasas retributivas de servicio, y ahí, para mí, en una deficiente técnica legislativa, porque arriba está diciendo que exime de todo impuesto nacional, no de todo tributo, y las tasas retributivas no son un impuesto, justamente son tasas retributivas, son otra especie dentro de los tributos. Pero bueno, se aclara igual que estas tasas no entran dentro de ninguna exención, y tampoco los derechos de importación y exportación. Pero después sí se terminan eximiendo. ¿Y por qué? ¿A qué es lo que se exime? Bueno, a los hechos, actividades u operaciones que ocurran en la provincia o los bienes existentes en la provincia. Entonces, esto es lo que nos da el carácter de que el régimen de la 19.640 es un régimen absolutamente territorial, ¿sí? Territorial. No apunta a determinada industria en sí y no apunta a determinadas personas en sí. Lo que importa es el territorio. Bien, y después la ley comienza a hablar del, más allá de que dice, exímase de todo impuesto nacional, después empieza a decir, ¿qué tributos exime? Y bueno, por ejemplo, están mencionando el impuesto a los réditos, ¿sí? Hoy es el impuesto a las ganancias.
la ley de impuesto a la ganancia, de hecho, en uno de sus últimos artículos, cuando refiere a que cuando se hable del impuesto a los réditos, debe tenerse asociado a la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? También se exime el impuesto a las ventas, un impuesto que existía en el año 1972, que era monofásico, y luego fue reemplazado por el impuesto al valor agregado que conocemos hoy. Y bueno, sigue mencionando la ley, impuesto a las ganancias eventuales, transmisión gratuita de bienes, sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes, impuestos internos, ese es el único tributo de todos los que están ahí mencionados, que hoy está vigente, ¿sí? El impuesto a la transmisión gratuita de bienes a nivel provincial existe en la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel nacional. Y después, para mí ahí bien, en la técnica legislativa utilizada correcta, lo que dice es, bueno, y cualquier impuesto nacional que pueda crearse en el futuro, pero tiene que tener la limitación y condicionamiento que hablamos antes, de que no tiene que tener afectación específica mayor a un 50%, y no tiene que ser una tasa, bueno, ya decíamos, un impuesto no es una tasa ya per se. Pero bueno, esto es lo que decíamos un poco. En el año 72 se sanciona la 19.640. En el 73 se sanciona la ley de impuesto a las ganancias que conocemos hoy. También en el 73, pero después entró en vigencia recién en el año 75, la ley de IVA, más allá de que, pues fíjense los números de leyes, ¿no? Entre la de ganancias y de IVA hay tres números de leyes. Más allá que luego la ley de IVA se volvió a sancionar una nueva, el IVA entró en vigencia en el año 75, y después tuvimos el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Creado en el año 91, temporal, que ya lleva más de 30 años, y ahí decimos, bueno, perdón, ¿qué pasa con el impuesto a los bienes personales? Porque la ley 19.640 justamente no lo menciona porque no existía en ese momento, sí dice los que se creen a futuro, pero que no tengan afectación específica más de un 50%, y la ley de impuestos a los bienes personales, debo decirles que tiene afectación específica mayor a un 50%, entonces no estaría exento, ¿sí? ¿Cómo se solucionó esto? Bueno, en la ley de impuestos sobre los bienes personales, el artículo 22, inciso E, precisamente, eximió los bienes amparados por la ley 19.640, ¿sí? Ahora, esto que parece simple, no lo es, porque ¿qué pasa con el impuesto a los bienes, sobre los bienes personales, acciones y participaciones? ¿Sí? La parte de responsable sustituto, el impuesto que pagan las sociedades en carácter de responsable sustituto por sus accionistas, ¿sí? Por las acciones que estos detengan. Bueno, la AFIP, en un dictamen del año 2003, y después lo repitió en los espacios de diálogo que existen con ciertos profesionales, ha dicho que la ley 19.640 no ampara a los accionistas, con lo cual está queriendo decir que no existe tal exención para lo que es acciones. Ahora, yo no coincido con esto. ¿Por qué? Y voy a dar mi opinión. Esto podemos disentir. Cuando la ley del impuesto sobre los bienes personales nos manda a ver dónde está ubicada una acción, nos dice básicamente que tenemos que ver dónde está radicado el sujeto que emitió esas acciones, ¿sí? Entonces, para una sociedad constituida en el país, el bien, la acción, bien, estará ubicado en el país, mientras que si tenemos una sociedad constituida en el exterior, será un bien en el exterior para el accionista. No sé si me explico. Bueno, justamente si tenemos una sociedad que se inscribió en el Registro Público de Comercio de Tierra del Fuego, claramente eso es un bien ubicado en Tierra del Fuego, con lo cual debería estar amparado por la exención, ¿sí? Pero bueno, no es la interpretación de la AFIP, no es la más pacífica, no se conocen fallos de la justicia sobre este tema, pero bueno, habrá que seguir el tema. Yo por supuesto que lo venimos siguiendo, pero no conozco otros antecedentes.
Bien. Y si vamos a las particularidades impositivas del subrégimen industrial, donde está verdaderamente el jugo de esto, tenemos que en el impuesto al valor agregado, el beneficio que se da es la posibilidad de computar un crédito fiscal presunto, ¿sí? Hablábamos de subrégimen, son todas las operaciones de actividades que se realizan en la isla que luego van hacia el territorio continental. Entonces, el beneficio acá en IVA es tener un crédito fiscal presunto equivalente al débito fiscal presunto que hubiera correspondido, perdón, al débito fiscal que corresponde por la venta. Entonces, se tributa, se incluye en la factura, no se tributa, se incluye en la factura el IVA, pero después se computa un crédito fiscal equivalente a ese IVA, con lo cual no se tiene que ingresar impuestos, ¿sí? Lo que debemos mencionar, que lo aclara también la normativa del subrégimen. El subrégimen está marcado por muchos decretos, ¿sí? que hacen muy difícil su seguimiento, es que los créditos fiscales reales no se pueden computar. ¿Por qué? Porque si no daría un saldo a favor y no es la idea. ¿Sí? Un saldo a favor del contribuyente y no es la idea. Entonces, se le deja computar un crédito fiscal presunto, pero los créditos fiscales reales son pérdida. Entonces, es un menor beneficio en IVA. ¿Sí? O podríamos decir que el beneficio real es la diferencia entre el débito fiscal y los créditos fiscales reales. ¿Sí? Ahora, existen ciertas limitaciones a este crédito fiscal presunto. Una de ellas es cuando la empresa promocionada vende a consumidores finales o vende a vinculadas que vendan a consumidores finales o a otras vinculadas que terminen vendiendo a consumidores finales. Es decir, lo que importa es si en el final hay un consumidor final. Justamente, en el final hay un consumidor final. ¿Sí? Si en el medio fue directamente desde la promocionada o, digamos, picó por una o varias vinculadas, no importa. ¿Sí? La limitación aplica. ¿Y de qué limitación estamos hablando? Bueno, este crédito fiscal presunto, bueno, se lo conoce como liberación del IVA, ¿no? Esta liberación se reduce al 70%, ¿sí? Es decir, se reduce en un 30%. ¿Sí? Hay después algunos tecnicismos, se deja computar el crédito fiscal si es que se abonan comisiones a intermediarios para esto, pero no quiero marearlos tampoco. Lo que tenemos que saber es que si se vende al consumidor final, hay una limitación en el cómputo de este crédito fiscal presunto. Y lo mismo sucedió, esto fue más tendiente a evitar maniobras fraudulentas, porque ¿qué sucedía? Se fabricaba en Tierra del Fuego, se vendía a una vinculada del territorio continental, pero vamos a decir que, por poner un ejemplo, vendía a 120 pesos, vamos a poner un número genérico, de Tierra del Fuego a la vinculada a 120, y la vinculada terminaba vendiendo a 100. De esa manera, se generaba una ganancia en el área promovida y un quebranto en el territorio continental. Entonces, para evitar estos abusos, lo que se dijo, bueno, si el precio de la vinculada de venta a un tercero es menor que el precio de compra, ¿sí? Ahí también la desgravación, la liberación, como queramos llamarlo, el crédito fiscal presunto, se reduce al 85%. ¿Sí? Esto está, ahí les dejo en el material los decretos, que básicamente mencionan estas limitaciones. Hay algunas excepciones cuando se pueda demostrar una especie de análisis de precio de transferencia local, cuando se pueda demostrar que ese precio es de mercado, bueno, no aplicará, pero las limitaciones están y hay que prestarle atención. Si vamos al impuesto a las ganancias, en el impuesto a las ganancias tal vez sea más fácil de aplicar, porque el beneficio aquí es la exención en el impuesto a las ganancias.
También tendrá estas limitaciones, que lo mismo que decíamos, los mismos porcentajes, 70%, 85%, cuando se dan esas situaciones de venta al consumidor final, o vinculadas que vendan a un precio menor. Algo importante, como decíamos que son territorios aduaneros distintos, se consultó si aplicaba aquí las reglas de precio de transferencia, ¿sí? En operaciones entrevinculadas. Y la AFIP, mediante nota externa, la nota externa 1 del 2008, terminó indicando que no aplica a precio de transferencia. Y respecto a la gravabilidad de los dividendos, sabemos que la última gran reforma tributaria de fines del año 2017, la ley 27.430, impuso una alícuota de impuesto, perdón, a las ganancias para la distribución de dividendos de ejercicios iniciados luego del 1 de enero de 2018. Y bueno, acá surge la discusión, ¿no? Si está exento o no. Bueno, hay que aclarar, todavía no hay pronunciamientos de AFIP sobre este punto en particular. Ha habido sobre otros regímenes, donde se llegaron a la Corte Suprema, incluso White Martí Cilindros, Cerro Vanguardia también, pero el tema acá es, y lo que coinciden varios autores, es que ley especial prevalece sobre ley general. Entonces los dividendos de sociedades que tienen actividades amparadas por la ley 19.650 estarían exentos de tributar este 7%. ¿Sí? Y para mí tiene mucho sentido, yo adhiero a esa postura, pero bueno, seguramente haya posturas distintas. Lo que tenemos que aclarar respecto a otros regímenes de promoción, como por ejemplo el de minería, con el fallo Cerro Vanguardia que mencionábamos, es que este régimen no trae estabilidad fiscal. Más allá de que, bueno, hay un decreto que después vamos a comentar, pero no trae per se como beneficio estabilidad fiscal, ¿sí? Que eso fue uno de los argumentos que utilizó la Corte para mencionar que estaban exentos los dividendos en otra oportunidad. Me faltó comentarles algo perdón, vuelvo un minutito sobre el IVA, en cuanto al crédito fiscal presunto. Acá también un poco de historia, como decíamos, en el año 72 existía la ley de impuesto a las ventas, que era un impuesto monofásico, se aplicaba en la primera etapa, ¿sí? Con lo cual la exención estaba bien, porque se eximía la primera etapa y no había problema. Pero luego pasaron muchos años, desde que se implementó el IVA hasta que se terminó de dilucidar la cuestión, cómo se llevaba ese beneficio de la 19.640 al IVA, que sabemos que ya no es monofásico, es plurifásico, afecta todas las etapas. ¿Y qué pasa? Sabemos que si se exime alguna de las etapas, se genera el efecto piramidación, ¿sí? Que esto es básicamente que el impuesto que se termina pagando es mucho más que el que le ingresa al fisco, ¿sí? Entonces, bueno, justamente por eso se eligió dar un crédito fiscal presunto y gravar la venta. ¿Sí? La venta está grabada con débito fiscal, pero se permite el crédito fiscal presunto. Perdón, volví un poquito porque me acordé, me faltó mencionar eso. Si seguimos analizando un poco la parte del subrégimen, beneficios tributarios que esto trae, tenemos para mencionar la ley de impuestos internos, dijimos la única que sigue vigente en el artículo 4, donde están mencionados los impuestos incluidos. Y acá tenemos que hacer la separación, ¿no? Las operaciones dentro de la isla sí estarán exentas, pero las operaciones del subrégimen, cuando pasen al territorio, no están exentas, ¿sí? Lo que tienen es un beneficio de reducción de alícuota, ¿sí? Hoy en día del 50%, esto es a partir de este año, del año 2023, se cambió en la última ley de presupuesto, mientras que antes la diferencia era mucho mayor, ¿sí? Hoy estamos con alícuotas, a la alícuota general del 19% y la alícuota reducida para Tierra del Fuego, estamos hablando del 9,5%, es decir, la mitad, el 50%. Mientras que antes, por ejemplo, era 17% y 6,55%. Más allá de que el impuesto interno es alícuota nominal y efectiva,
el impuesto termina siendo propia base imponible, entonces la alícuota es mayor, pero lo que quiero, digamos, marcar conceptualmente es que tenemos hoy en día una diferencia de alícuota del 50%. Antes era más. Eso redujo, obviamente, la brecha competitiva entre empresas de Tierra del Fuego y empresas del resto del territorio continental. Y mencionar también que, bueno, como decíamos, cuando la operación es del subrégimen, es decir, pasa al territorio continental, se debe abonar un pago a cuenta en aduana. Y acá hay que hacer una diferenciación respecto a la ley de impuestos internos. La ley de impuestos internos, para aquellos que no conocen, menciona como hecho imponible la importación, ¿sí? La importación está grabada. Se debe tributar el impuesto y después, si ese bien se vende en el mercado local, se genera el expendio, se vuelve a grabar, ¿sí? Y se permite tomar como pago a cuenta el impuesto pagado en la importación, ¿sí? Pero no es que en la importación se hace un pago a cuenta, es distinto. En la importación se genera el hecho imponible y ya da nacimiento al impuesto. En la posterior venta se vuelve a generar el hecho imponible y se permite, para evitar digamos, que sea un impuesto plurifásico, siga siendo un impuesto monofásico, el cómputo del pago a cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de operaciones de Tierra del Fuego, cuando pasan de la isla al continente, acá no se genera un hecho imponible autónomo. Se genera un pago a cuenta. ¿Qué? Después, cuando se genera el hecho imponible, el expendio, la primera venta en el territorio continental, ahí sí podrá tomarse ese impuesto como pago a cuenta, y si no, tendrá el carácter que tienen todos los pagos a cuenta, es decir, habrá que, se podrá pedir la devolución o la transferencia. Lo que sí sabemos es que tiene un criterio de apropiación físico, con lo cual, si no se vende, no puede generar per se saldo a favor, pero lo que podría pasar, y pasó años anteriores, es que desapareció el impuesto, ¿sí? El impuesto para operaciones de Tierra del Fuego fue 0 durante un tiempo. Entonces, todos los pagos a cuenta que se habían hecho, ahí sí adquirieron una especie de carácter de libre disponibilidad, llamémoslo, donde sí se puede pedir la devolución, más allá de que no es el criterio del fisco, lógicamente. Si vamos al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, el famoso impuesto al cheque, o a las transacciones financieras, como quiera llamárselo, tenemos también una reducción de alícuota. La alícuota general es el 6 por 1000, mientras que para aquellos que estén, para aquellas cuentas que estén asociadas exclusivamente, dice el decreto 380, a operaciones amparadas por el régimen de la 19.640, tributarán al 2,5 por 1000. Entonces es menos de la mitad de alícuota. Y también, bueno, la exención a los derechos de importación, ¿sí? Sobre cualquier mercadería que ingrese al área aduanera especial. Entonces se traen, este es uno de los beneficios más importantes del régimen, ¿no? Se traen, por ejemplo, materias primas del exterior, no abonan tributos a la importación al entrar a la isla, luego allí se fabrica y pasa como producto terminado, tampoco abonando tributos a la importación al continente. Ahora hablaremos un poquito sobre la parte aduanera. Ahora bien, para el subrégimen, para que aplique el subrégimen, hay que cumplir con dos condiciones absolutamente importantes. Si no cumplida alguna de ellas, no aplica todo este tratamiento preferencial que hablamos del subrégimen industrial. El primero de ellos es que se debe contar con un proceso productivo aprobado. ¿Aprobado por quién? Por la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo, en este caso, hoy en día, el Ministerio de Economía, ¿sí? Tiene que aprobar los procesos productivos. Luego, sí, vale aclarar que la autoridad de aplicación de esto es la Comisión para el Área Aduanera Especial, ya hablaremos de ella más adelante. Pero el proceso productivo debe estar aprobado. En un momento fue el Ministerio de Industria de Tierra del Fuego, distintas autoridades de aplicación. Hoy, bueno, la ley, incluso la 19.640, marca que el Poder Ejecutivo es el organismo de aplicación, ¿no?
Y acá tenemos que hacer una pequeña separación en función a la época en la que fueron aprobados estos procesos productivos. Tenemos aquellos procesos productivos que se llaman originarios, son generalmente la década del 70, del 80 y algunos hasta el año 89, que no se permitieron presentar más proyectos. Y esos proyectos lo que tienen como características que no tienen, o no tenían, porque ya vamos a mencionarlo también, fecha de vencimiento, ¿sí? No expiraban. Y en muchos casos tampoco tenían requisitos, ¿sí?, de cantidad de producción o cantidad de empleados, como si tuvieron los regímenes posteriores. Es decir, en el año 95, esto fue por la evolución de las tecnologías, ¿sí? Ya no tenía tanto sentido hacer ciertos electrodomésticos y productos electrónicos, eran reemplazados por otros. Entonces se generó el régimen de sustitución, y aquí sí se le daba vigencia hasta el año 2013. ¿Por qué? Porque también por decisión del Mercosur, tanto Manaos como Tierra del Fuego debían expirar en el año 2013. ¿Qué sucedió? Manaos, Brasil, sin aviso básicamente, extendió Manaos, primero, si mal no recuerdo, hasta el 2017, después hasta el 2023, y después lo terminó prorrogando hasta el 2073, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí Argentina, digamos, Brasil, al quebrar esta reciprocidad, digamos, de la decisión del Mercosur, Argentina ya no se vio tampoco obligada a respetarlo, no sería válido, más allá de que la norma del Mercosur sigue diciendo que deberían funcionar hasta el año 2013. Entonces, bueno, decíamos, el régimen de sustitución iba a tener estos beneficios hasta el año 2013. Después se creó también un régimen de readecuación y ampliación, que se abrió en 2003 y se reabrió en 2010. En 2010 tal vez el proceso más interesante para mencionar es todo lo que fue las notebooks de los programas de gobierno llamados Conectar Igualdad, donde bueno, fue un fuerte impulso a esto y fueron permitidos mediante este régimen. Y recientemente, o digamos hace menos de 2 años, se dictó el decreto 727, donde bueno, se hizo una especie de reordenamiento del régimen, se permitió la presentación de nuevos proyectos electrónicos y se extendió la vigencia del subrégimen industrial para todos los proyectos, en la medida que las compañías adhieran, cumpliendo ciertos requisitos, hasta por 15 años más, ¿sí? Como esto regía hasta el año 2023, no sé si lo mencioné antes, regían hasta el 2013, se prorrogaron hasta el 2023, como expiraban en 2023, se extendió el régimen por 15 años, es decir, hasta el año 2038, y se dejó la posibilidad de extenderlo por 15 años más, es decir, hasta el año 2053, en la medida que siga existiendo Manaos y se cumplan otros requisitos, ¿sí? Pero bueno, algo que incorporó este decreto 727 fue la obligación de aportar al FAMP. El FAMP es un fideicomiso que se creó a través del decreto 725 del 2021 y se llama Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, ¿sí? Y ya vamos a hablar ahora qué es lo que hay que hacer, pero uno de los requisitos para entrar en esta extensión del régimen hasta el 2038 como mínimo era hacer ciertos aportes al FAMP. Bueno, entonces mencionábamos que el primer requisito es tener un proceso productivo aprobado. Y el segundo requisito es que la mercadería sea originaria de Tierra del Fuego, ¿sí? ¿Y qué se considera mercadería originaria? Bueno, tenemos para los productos que son producidos íntegramente en la isla, ¿sí? Esto es básicamente la producción primaria, ¿no? Bienes extraídos, cosechados, bienes que fueran pescados, animales que nacieron
en Tierra del Fuego, o que, bueno, fueron criados, porque también permite la ley la cría, ¿no? Pero bueno, más que nada esto apunta a la producción primaria. También se considera mercadería originaria aquella que fuera sometida a un proceso que implica una transformación o trabajo sustancial. ¿Y qué se define como transformación o trabajo sustancial? Bueno, que aporte nuevas características o que aporte un valor agregado mayor al 30%, o que disponga un cambio en la partida arancelaria. ¿Sí? Si dispone un cambio en la partida arancelaria, ya estamos hablando de que implica una transformación o trabajo sustancial. Y después, bueno, hay supuestos especiales de mercadería originaria, no vale la pena meternos en el tema, pero la reparación, el montaje y ciertas otras actividades también tienen, digamos, un inciso especial para ser considerados como originarios. Hablábamos recién del FAMP. Decíamos que es un fideicomiso, un fondo que se creó para la ampliación de la matriz productiva fueguina, ¿sí? FAMP Fueguina se llama. Y bueno, justamente lo que se puso como obligatorio es efectuar las empresas beneficiarias del régimen deben efectuar un aporte mensual, ¿sí? Obligatorio, llámese como se llame, esto es un impuesto, todos lo sabemos, más allá de que se llame aporte, pero bueno, después ese aporte va a un fideicomiso, entonces se termina enmascarando, ¿sí? Pero al ser obligatorio no hay dudas, por lo menos desde mi punto de vista. Y está conformado por el 15% del beneficio del IVA. Y hablábamos antes que el beneficio en el IVA era tener un crédito fiscal presunto, pero ojo, porque se pierden los créditos fiscales reales, entonces el beneficio en el IVA, en definitiva, es el neto entre los dos. Bueno, de ese neto hay que aportar el 15%. Y la norma permite que una vez determinado el beneficio en el IVA, le aplicamos el 15%, podemos hacer una separación entre 60% y 40%, ¿sí? Tomamos eso todo como el 100% de lo que hay que pagar, y nos dice, bueno, usted puede optar por utilizar el 40% de lo que tiene que pagar, de lo que tiene que aportar al FAMP, a un proyecto productivo propio que amplíe la matriz productiva fueguina, ¿sí? Entonces, las empresas deben presentar ciertos proyectos. Por ejemplo, la compañía Mirgor está desarrollando el puerto en Río Grande. Hay otras empresas que van a hacer complejos hoteleros. Bueno, hay varios proyectos. Entonces, bueno, no aportan el 100% del monto del aporte, sino que aportan el 60% y el 40% lo destinan a ese proyecto propio. Por supuesto hay que acreditarlo, hay que cumplir ciertos requisitos. Y lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de falta de ingreso de este aporte obligatorio, por supuesto hay un plazo dentro de los 90 días, se lo intima, no es que simplemente por no ingresarlo, se puede disponer la caducidad de los beneficios, ¿no? Entonces el castigo es bastante importante. Bien, si hablamos de la cuestión aduanera, pero atado también a lo tributario, y parado siempre desde el área aduanera especial, la 19.640 nos dice que la introducción de mercaderías desde el territorio continental hasta el área aduanera especial es una operación asimilable a una importación. Y acá se generan varias cuestiones, ¿no? Y la justicia lo ha tratado. Por ejemplo, en el caso de Aceros Bragado, lo que sucedía era que se entregaba en el continente, pero después la mercadería iba a Tierra del Fuego. ¿Sí? Justamente porque parémonos desde el lado del que está en el territorio continental, digamos, si para el que está en la isla esto es una importación, para el que está en el territorio continental esto es una exportación. Entonces, bueno, este sujeto decía, bueno, esto por más que yo lo entregué en el territorio continental, es una exportación. Denme los beneficios que tengo por una exportación. El Tribunal Fiscal le dijo que no, en Aceros Bragado le dijo que eso no es una operación de importación, porque para que sea una operación de importación, la entrega tiene que realizarse en el área aduanera especial. Después también, sobre ventas hacia el área aduanera especial, sabemos que como es una operación de exportación,
y así lo mencionan las normas del subrégimen, se permite el reintegro del crédito fiscal a aquel sujeto que vendió hacia el área aduanera especial. Bueno, sin embargo, hay algunas limitaciones, ¿sí? Donde simplemente se permite la compensación y no así la transferencia o la devolución del saldo. Y justamente en la causa Gomer, esto se discutió no tanto por pedir la devolución o la transferencia, sino por que quería compensar con retenciones, con el SICORE, y bueno, lo que el fisco decía era que las normas del subrégimen no permitían compensar contra SICORE, como dice en otras oportunidades, ¿no? Dice, tiene que ser cuando el deudor y el acreedor hay identidad de sujeto, y acá no sucede porque es impuesto de otro. Bueno, la Corte Suprema terminó tildando de inconstitucional esto, y además recordemos que la 19.640 dice que no puede darse un tratamiento distinto al que se le da a un sujeto que no está en el área aduanera especial, con lo cual la resolución que limita la compensación para los reintegros de exportación derivados de operaciones hacia Tierra del Fuego sería inconstitucional. Después también tenemos el tema de los seguros, porque fue un tema respecto a... había compañías que estaban en el territorio continental, pero cubrían riesgos en la isla, entonces lo que terminó dictando AFIP en el dictamen 69 del 2003 es que en la medida que los bienes asegurados estén en Tierra del Fuego, corresponde el tratamiento exentivo. Y hay toda una discusión también con los servicios, ¿sí? En la causa Banco de Valores se discutió, Banco de Valores le dio un préstamo justamente a la gobernación de Tierra del Fuego, y decía, bueno, esto es una exportación de servicios. Es lo mismo que si yo le hubiera dado un préstamo a un sujeto del exterior, que esté en Uruguay, en Brasil, en China, no importa en dónde. Entonces, se discutió esta cuestión, y tanto el Tribunal Fiscal como la Cámara Nacional de Apelaciones le dio la razón, ¿sí?, al contribuyente. El fisco lo que planteaba es que el subrégimen, ¿no?, y toda la parte de la ley 19.640 solo habla de bienes, ¿sí?, solo habla de bienes, de mercadería, y bueno, no amparaba los servicios. Esto fue dejado de lado, tanto por Tribunal Fiscal como por Cámara. También el fisco decía que Tierra del Fuego no era exterior, que solo estarían no alcanzados por el tributo o incluidas, digamos, en el beneficio de exportación de servicios las operaciones que eran con el exterior. Y también Tribunal Fiscal y Cámara dijeron de ninguna manera, esto debe ser asimilable al exterior, Tierra del Fuego. Pero bueno, vale mencionar que esto fue antes de la reforma del Código Aduanero. Hoy en día creo que esto toma aún mucho más peso, porque sabemos que los servicios están incluidos como mercaderías dentro del Código Aduanero. Entonces, el argumento del fisco se debilita mucho más con las normativas que hoy tenemos. Y si nos paramos del otro lado, bueno, cuando tenemos una operación que se hace de la isla al territorio continental, lo que mencionábamos antes, todo el subrégimen, esto es una operación asimilable a una exportación, por eso se utiliza un formulario que se llama ECA, exportación a consumo, y bueno, pero no tributa derechos aduaneros. Bien, dos temas más y finalizamos. Uno es hablar de las sanciones que tiene el régimen, ¿sí? Si se detectan incumplimientos, bueno, podemos ser pasibles de una multa de hasta el 10% del monto del proyecto. Podemos obtener la caducidad de los beneficios, sea esta total o parcial, y podemos también ser sancionados con la devolución de los tributos dejados de pagar con más accesorios, con lo cual bastante gravosa la sanción. Y a todo esto le sumamos que existe en la ley penal tributaria la figura de aprovechamiento indebido de tributos, también en la ley de procedimiento tributario, con lo cual y sabemos hoy que los montos objetivos de punibilidad son muy bajos, ni hablar para el tamaño de las empresas que estamos hablando, con lo cual también vale la pena mencionarlo. Por último,
simplemente mencionar el régimen tributario provincial, ¿sí? En ingresos brutos no hay modificaciones respecto del resto del país, tenemos contribuyentes locales, contribuyentes de convenio multilateral, y después estarán ciertas exenciones, hay actividades grabadas a tasa cero, pero básicamente es lo mismo que analizar cualquier otra provincia. En sellos, medianamente también, la alícuota general es del 1 por 1000, pero sí tenemos, y vale la pena mencionar, una exención que está muy atada al subrégimen porque se da para préstamos mayores a 1 año que sean otorgados por entidades de la Ley de Entidades Financieras, ¿sí? Con lo cual esto está muy atado al subrégimen porque las empresas para hacer las inversiones suelen solicitar este tipo de préstamos, y que se los exima de este tributo, yo creo es muy, muy beneficioso. Y por último mencionar la TVPP, se la conoce así, tasa de verificación de procesos productivos, ¿sí? Es una tasa provincial, no existe una similar, o por lo menos no tenemos conocimiento que exista una similar en otras provincias. Aplica a establecimientos industriales, justamente, y aplica sobre la producción, ¿sí? Esta tasa fue cuestionada en el año 2015 por ser una especie de tributo aduanero, ¿sí? Una especie de violación de la ley de coparticipación. Después fue modificado su articulado para cambiarlo un poco y alejarse de esa definición, pero es una tasa que se debe abonar por la totalidad de la producción según el valor que tenga en la isla, ¿sí? Valor de salida de isla, salga o no de la isla, no importa. Y la tasa general es del 2%, existiendo alícuotas reducidas. Por ejemplo, para la industria electrónica tiene el 1,8%, ¿sí? En el pasado hubo alícuotas reducidas más bajas que aplicaban en la medida que existan inversiones. Hay algún rumor de que esto se va a volver a implementar, pero no tengo certeza de que esto suceda. Pero bueno, ese es básicamente el tratamiento a nivel provincial, ¿sí? Y por último, ya para finalizar, creo que estamos en tiempo, ¿no, Tommy? Sí, vamos justo. Quiero hacer simplemente un comentario sobre, sabemos que el régimen de Tierra del Fuego está muy bastardeado, se dice que simplemente se ensambla y que no se produce, y yo, para un poco desterrar esto, quería mostrarles un video. Es un video de 2 minutos, nada más, 2 minutos y medio, que justamente va a... Después de esto quisiera volver a tomar la palabra, pero para que vean si ustedes creen que esto es solamente un ensamble, ¿sí? Ahí va.
Bueno, con esto yo quiero simplemente terminar con 2 o 3 palabras. Primero, no existe ninguna industria en la que entren absolutamente materia prima, por ejemplo, no sé, materias primas básicas, arena, metal, no sé qué, y salga una televisión. No existe en ningún lugar del mundo, existe eso. Lógicamente, se compran partes en otros lugares, en otros países, ¿sí? Eh, porque a nivel sería absolutamente inviable fabricarlas uno mismo, y tampoco existen tantos proveedores. Por ejemplo, lo que se conoce como panel, que es la pantalla, el LED, digamos, lo que nosotros vemos en la tele, en definitiva, no hay muchos proveedores a nivel mundial, y se necesita una inversión multimillonaria, y se necesita un nivel de escala, de economía de escala muy, muy grande para que sea rentable. Entonces, es necesario comprarlo en otro lado. Y, y atado a esto, también por que el régimen es muy bastardeado, dicen, bueno, se compran las partes, se ensamblan. Hay productos que son así, yo no puedo decir que no, hay productos que simplemente se arman y después se le pone un manual, pero la gran mayoría no es así. Y digo, hay otras industrias que también, a ver, la industria automotriz. ¿Ustedes creen que, no sé, a ver, sabemos que hay una fábrica de una empresa muy conocida en Córdoba? ¿Ustedes creen que absolutamente todas las partes se producen en Córdoba? No. El motor se produce en tal lado porque esa fábrica produce los motores para toda la fábrica del mundo. Entonces, bueno, es un poco tratar de derribar el mito. Ahí vieron al principio, se insertan todas las placas, se insertan los chips. Esas son máquinas, las insertadoras, máquinas que cuestan muchos millones de dólares. Hay una inversión, vieron todo el resto de las máquinas que hay operarios, por supuesto. La industria electrónica de Tierra del Fuego tiene más de 11.000 empleados. Con lo cual, bueno, mi idea es desterrar un poco el mito este del ensamble o del ensamblaje. Pero bueno, sí, cada uno igual seguirá con su opinión, ¿no? Así que bueno, de mi lado, eso es todo. Les agradezco mucho por el tiempo, por la atención. Creo que estamos en una horita clavada, una horita y piquito. Así que, Tommy, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Me gustó el video. Hay una pregunta y un pedido. Sofía perdón por el apellido, Pograniski, espero haberlo hecho bien. Pregunta si el video tenés algún link que puedas enviar. Dale, seguí. Y la otra pregunta es de Alfredo, hoy estoy con los nombres, con Alfredo Cacase, que Sí. pregunta si, ¿qué tratamiento tienen los contratos derivados financieros relacionados con la actividad beneficiada por la ley 19640? Bien, muy buena pregunta. Bueno, contesto primero la otra. El video, a ver, yo lo tengo, como Tomás dijo, yo trabajo en BGH, el video es institucional de BGH, por supuesto se puede compartir. No, yo no lo tengo en YouTube, o sea, yo lo tengo como video, no tengo problema. Tomás lo paso y lo circularizamos entre los inscriptos, o busco, o el que lo quiere me puede enviar un mail, ahí está mi mail, y veo cómo pasárselo. No tengo problema. Sé que no está en YouTube, pero es institucional de BGH, no hay ningún problema en que circularice. Ok, Y el tema perfecto. de los derivados financieros. Bueno, acá debo comentarte que justamente AFARTE, ¿sí? AFARTE es la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica, ¿sí? Nuclea toda, básicamente BGH, Mirgor, Newsan, hizo esta consulta a la FIP, ¿sí? Y la FIP lo que contestó es que en la medida que el riesgo cubierto esté en Tierra del Fuego, tendrá el tratamiento exentivo la operación. Así que ese es el tratamiento que hay que darle. Bien, ¿alguna duda más o algún comentario? Ahora sí, ya estamos en el final, pueden levantar mano y habilitamos micrófono o plantearla por escrito. Eso es, queda a libertad de ustedes. Nada, la verdad que
me hizo pensar ciertas cosas, tu exposición y más, una cuestión donde típicamente se ve, y la discusión que se dio en los últimos años en torno, discusión casi de bar, ¿no? De café en torno a Tierra del Fuego, esta idea de, bueno, no, que hay que derogarlo porque cuesta mucha plata y demás. Como bien dijiste, cuesta mucha plata, pero es cierto que Tierra del Fuego y el régimen de promoción cumple una finalidad más allá de la meramente recaudatoria o meramente económica. Esta idea de posicionamiento geopolítico y reforzar un territorio que en su momento estaba en conflicto. Hoy depende de quién le pregunte también. Sí, totalmente. Pero aparte hay una cuestión que es un pensamiento propio, ¿no? Digo, vos hoy tenés, más o menos las cifras son 12.000 empleos directos de la industria, ¿no? Yo no sé si acá entre los presentes hay alguien de Tierra del Fuego. Si alguien quiere, puede decirlo. Si no hay nadie, no hay nadie. Pero lo que digo es, si vos hoy cerrás el régimen de Tierra del Fuego, ¿qué haces con los 12.000 empleados que tenés allá? Tenés 12.000 desempleados de un día para el otro. No, Y no, es muy fácil decir, los reubico. A un tipo que hizo 30 años lo mismo, ¿dónde lo ubicás? ¿Dónde lo reubicás? sí. ¿Lo pones a atender una estancia para turistas? Entonces, es muy fácil decir, bueno, no, sí, a Tierra del Fuego. Y por otro lado, digo, en muchos casos, esos empleos, y estamos hablando de empleos directos, ni hablar de todo el empleo indirecto, ¿no? Que eso genera el almacén del barrio, la panadería, el supermercado, los boliches, qué sé yo. Entonces, yo no sé, como decíamos antes, había 10.000, 13.000 habitantes antes del régimen. Si hoy sacas el régimen, ¿cuántos te quedan? Digamos, el nacido y criado allá, que seguramente ame el lugar, pero si a mí me decís, che, andate a vivir a un lugar que haga bajo cero casi todo el invierno, y a mí no me convence, así, gratis, llamémoslo. Será muy lindo el paisaje, todo, voy, lo conozco, pero después me vuelvo a los 20 grados que tengo. Está muy bien. Suena muy razonable y un muy buen argumento ese. Lo No, mismo no, pasa en Manao. ¿Quién se quiere ir a la selva amazónica con arriba de 30 grados todo el año y lluvia todos los días? La lluvia de Brasil, esa que llueve todos los días. no, y además es cierto que no es, al margen de que vos haces la comparación con Manaos, por esta idea de ambientes climáticos contrarios a lo que uno diría, bueno, me radico ahí. Es cierto, por ejemplo, Estados Unidos también tiene sus regímenes distintos, pero regímenes promocionales propios. Lo que fue la CHIPS Act, que era la idea de, bueno, le saco la producción de semiconductores y microchips a China y los traigo para Estados Unidos, donde el Estado iba a hacer, a ver, de otra forma, pero también poner plata para que privados hagan negocio. Y una de las críticas era la económica, de decir, che, esto no cierra, el Estado está poniendo plata para que un par de empresas que no sabemos ni siquiera si son viables, Ganen plata. claro. Y la idea, o por lo menos como lo presentó la secretaria, ya no es ministro, es secretaria de Comercio de Estados Unidos, lo que planteaba era, ok, sí, está bien, pará. Todo lo que hace progreso tecnológico, en especial vinculado con chips, repercute en toda la economía. Entonces vos lo que tenés que ver es, como decís vos, toda la línea económica desagregada. Además de posicionamiento político, geopolítico. Claro, está todo interrelacionado. Claro, hay un montón de cuestiones adicionales que es importante evaluar antes de simplemente decir, no hay que dejar de lado lo económico, obviamente, pero lo que voy es, no es lo único que hay que medir. Por Eh, supuesto. Sí me resultó raro, y siempre me resultó raro el tema de la tributación local, donde vos tenés todo un régimen diciendo que te voy a llevar gente y la provincia que te dice, yo te parto la cabeza como cualquiera. Ah, sí. Sí, Son sí. cosas... Y encima yo te digo, en experiencia personal, ¿no? BGH, no vamos a entrar en ranking, pero claramente es una de las 5 empresas más importantes de la isla. ¿Sí? 5, si no queremos decir 5, 10, no importa. Mi experiencia personal, o por lo menos yo como lo pienso, es el fisco provincial. No te digo que debería agradecernos, pero debería
cuidarnos, ¿sí? Y sucede todo lo contrario. Sí. O sea, a veces la charla es, flaco, ¿vos crees que yo levante la fábrica y me vaya de acá? Sabemos que no va a pasar, pero digamos, me estás expulsando con lo que me estás haciendo. Sí. Sí, no va a pasar hasta el día que pasa, que esa es la otra cuestión de, no, que van a estar un día de decir, che, mirá, no, me dejó de ser viable. Claro. Sí, es toda una cuestión importante. Y bueno, y el último punto es también en línea con lo que hace la provincia o el fisco provincial y la provincia en última instancia, la idea de AFIP pero siempre fueron interpretaciones raras de AFIP en todos los ámbitos, esta idea de grabar a los accionistas que tienen la inversión, porque bueno, vos sos el accionista, estás en Tierra del Fuego, decís, a ver, desde un aspecto económico, te hacen la inversión en Tierra del Fuego porque tienen ese beneficio, no por otra cosa. Exactamente. Ese es como que decís, bueno, te lo analizó alguien que no sé quién te lo analizó. Pero dictámenes, así como hay buenos, están este tipo de dictámenes donde decís la verdad. Sí, tienen fines recaudatorios. Pero bueno, así estamos. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miguel por el tiempo, por la dedicación, buena presentación, la verdad que muchas gracias. Por favor. Y gracias al resto y buen fin de semana, gracias por haberse sumado y nos vemos a fin de mes en la nueva edición de este ciclo de finanzas y fiscalidad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Chao, Hasta gracias luego. a todos. Buenas noches.